el libro de Mateo. Mateo capítulo 21, versículo 22. El libro de Mateo capítulo 21, versículo 22. Cuando usted lo tenga me dice un amén. Y leemos tal y como está escrita su bendita palabra. Y dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibiréis. Puede sentarse. Le hemos titulado así al tema de esta hermosa tarde: la oración tiene poder. Dígale al que tiene a la par: la oración tiene poder. ¿Cuántos creemos que la oración tiene poder? Amén. ¿Por qué, mis hermanos? La palabra del Señor dice: y todo lo que pidieres al Padre, lo vamos a recibir. Pero ¿qué dice? Creyendo. Anteriormente hablamos acerca de la fe. Mis hermanos, cuando usted y yo venimos delante de la presencia del Señor y pedimos algo en oración, usted y yo debemos de acercarnos creyendo que Dios obrará en lo que usted está pidiendo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la oración del justo puede mucho. La oración que usted y yo hagamos nos hará victoriosos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando usted y yo depositamos nuestra vida en las manos de Dios, cuando usted y yo venimos en oración, no le estamos pidiendo al aire, no le estamos pidiendo a una persona, le estamos pidiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que escucha nuestra oración. Si vemos a la luz de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar multitud de hombres de Dios que cuando clamaron al Señor Dios Todopoderoso en angustia, en aflicción, sea lo que se encontraban, pero cuando ellos clamaban al Dios Todopoderoso, Dios traía respuesta a su vida. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros clamamos a un Dios de poder. Porque usted y yo clamamos a un Dios poderoso, que cuando nosotros creemos o pensamos que no vamos a ver la respuesta, es cuando Dios nos sorprende. Y esas son las oraciones que tienen poder. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ¿cuántas veces hemos venido delante de la presencia de Dios sin fuerzas? ¿Cuántas veces hemos venido delante de la presencia de Dios humillados, llorando, diciéndole: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser, Señor? Yo ya no puedo en mis fuerzas, yo ya no puedo en mi capacidad, yo ya no puedo, pero algo sí he reconocido: que si yo no puedo, sí tú puedes obrar en mi vida. ¿Qué está haciendo usted? Usted está pidiendo al Señor en oración, y dice la palabra, como lo acabamos de leer, que Él escucha nuestro clamor, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hasta el día de ahora, Dios ha respondido cada súplica que usted y yo hemos hecho. Tal vez usted me diga: hermano, pero yo al Señor al principio del año yo le pedí algo y hasta aquí no me lo ha dado. Siga creyendo y siga orando, porque tarde o temprano Dios se glorificará y obrará en medio de esa oración. Hay oraciones que, si bien es cierto, Dios no responde al instante. ¿A cuánto Dios nos ha respondido muchas veces en el instante? Que usted ha clamado y el Señor le ha respondido. ¿Por qué? Porque Dios obra según nuestra necesidad. Mis hermanos, muchas veces Dios no nos ha contestado. No es porque Él no quiera, sino que Él sabe lo que está haciendo sobre nuestra vida. He conocido personas que dicen: no, ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer lo otro? Si yo le vengo pidiendo al Señor por una casa, por un trabajo, le vengo pidiendo al Señor por esto y por lo otro, pero Dios no me ha contestado. Mis hermanos, es que ese es el problema de nosotros, que muchas veces hemos orado una vez y queremos que Dios ya nos responda. Mis hermanos, nuestra oración tiene que ser a cada momento, a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, clamarle al Señor, porque tarde o temprano
esa oración que usted ha hecho, esa oración que usted está elevando, no queda, mis hermanos, sobre el aire. No, esa oración está llegando delante del trono de Dios. Esa oración está tocando el corazón de nuestro Dios, porque el Señor lo que ve de nosotros es que nosotros persistamos, que seamos insistentes, que si hoy clamé, más tarde voy a seguir clamando, que si a la tarde le clamé al Señor, voy a volver a hacerlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que Dios le agrada es que usted y yo seamos insistentes hasta ver su gloria y ver su poder. Que no nos quedemos solo con una vez, sino que sigamos golpeando. ¿A través de qué? A través de la oración. A través de la oración Dios puede traer sanidad. A través de la oración Dios puede hacer un milagro. Que tal vez el médico a usted le ha dicho: mira, prepárate porque días te quedan. Tal vez el médico le ha diagnosticado y le ha dicho: mira, vos tenés principios de cáncer, principios de diabetes, cualquier cosa que el médico le haya dicho. Pero usted viene y dice: ay, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Me han dicho que tantos días me quedan de vida. Mis hermanos, nosotros debemos de aprender que el creyente debe de aprender a luchar a través de la oración. ¿Cómo usted y yo vamos a ser victoriosos? A través de la oración. Jesús en todo tiempo y en todo momento buscaba al Padre en oración. Cuando Él tenía que ser entregado, ¿qué hizo? Se apartó, se hizo a un lado y buscó al Padre en oración. Es un verdadero ejemplo. Siendo un Dios poderoso, siendo un Dios que todo lo tenía, buscó el auxilio del Padre a través de la oración. ¿Cuánto más nosotros que estamos en esta tierra no buscaremos el pronto auxilio del Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero, mis hermanos, el deseo de Dios en esta tarde es que podamos a través de la oración derribar gigantes, derribar, mis hermanos, murallas que muchas veces el enemigo nos hace creer que no vamos a poder derribar. Y cómo usted y yo vamos a golpear es a través de la oración. Que cada momento que nosotros vengamos a este lugar, decirle: Señor, aquí estoy nuevamente, aquí estoy delante de tu presencia. Una vez más, este siervo o esta sierva está buscando tu pronto auxilio. Una vez más, aquí está tu siervo, tu sierva, buscando tu socorro. Porque sé que tarde o temprano, hoy estoy de rodillas, mañana estaré dándote gloria y honra, porque tú darás la respuesta a mi vida. Eso es lo que Dios busca de nosotros, que seamos insistentes. Aunque el enemigo venga y le diga: ¿para qué pedís? ¿Para qué clamás? Si Dios no te escucha. ¿Cuántos años tenés de estar clamando? ¿Cuánto tiempo tenés de estar pidiendo? Y hasta aquí no has visto tu milagro. ¿Y usted qué tiene que hacer? Decir: no importa, pero seguiré clamando al Señor. No importa si será 1, 2, 3, 5, 10 años, pero yo sé que mi Redentor vive y Él va a responder mi oración. Pero ¿qué dice el Señor? Y todo lo que pidiéremos en oración. Nosotros, mis hermanos, no tenemos que buscar al vecino, a nuestra familia, al amigo. No, debemos de buscar el pronto auxilio del Señor. Porque tal vez a quien nosotros busquemos no tendrá la respuesta, pero hay alguien que sí tiene todo lo que nosotros necesitamos, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que nunca falla, el que tiene todo el control de nuestra vida. Pero, mis hermanos, ¿qué pide el Señor? Que oremos, ¿qué? Creyendo, y lo vamos a ¿qué? A recibir. Que cuando usted le pida al Señor, le diga: Padre, yo pido por una casa, y yo declaro y creo en el nombre que sobre todo nombre es, que no tengo las llaves, pero yo creo que tarde o temprano tú vas a dar esas llaves, y yo sé y declaro que esa casa la voy a alcanzar. Aunque sea llaves de cualquiera, usted puede agarrar y declarar en fe y decir: un día yo voy a tener las llaves de mi casa. Actuar en locura, declarar las cosas que no son como si fueran. Yo me recuerdo que, y pareciera chiste y dijéramos: bueno, pero cualquiera puede tener teléfono. En aquellos tiempos no. El que tenía un teléfono o tenía algo era porque podía en sus posibilidades.
Si alguien tenía televisión, si alguien se recuerda años atrás, es porque lo podía hacer, pero no todos podían tener una televisión. Yo me recuerdo que mi papá actuaba en fe. Nosotros no teníamos teléfono fijo en la casa, pero había un mueble y él decía: yo declaro que ahí me van a llamar. Cualquiera dijera: este señor está loco, porque está diciendo que le van a llamar si ahí no hay nada. Y él, cada vez que llegaba y entraba, que venía del trabajo, él siempre decía: yo declaro que tarde o temprano vamos a tener teléfono. Siempre lo hacía, siempre lo hacía. Y un día, mis hermanos, Dios, eso es lo que le agrada, lo que le decía al principio, que nosotros seamos ¿qué? Insistentes. Un día se dio la oportunidad de poder llegar a tener un teléfono. Y ahí está, ya tenemos años de tenerlo. Pero ¿qué, mis hermanos? Es actuar en ¿qué? En fe, creyendo. Me recuerdo también mi hermano, él en la casa agarraba una cesta de ventilador y él hacía como que él era un conductor. Y él decía: cuando yo sea grande, yo voy a ser motorista, yo voy a manejar un carro. Y mis hermanos, vaya a verlo ahora, ahí está, trabajando lo que él un día como niño. Tal vez uno dice: y qué locuras, pero eso es lo que Dios mueve el corazón de Dios, que usted y yo actuemos. Porque él decía: yo cuando sea grande, yo voy a ser un conductor, yo voy a aprender a manejar. Él aprendió a manejar y ahí está en su trabajo, gracias al Señor. Pero dice: y todo lo que pidas lo vas a recibir. Mis hermanos, tantas cosas que nosotros le hemos pedido a Dios, pero Él nos dará conforme a nuestra necesidad. No nos va a dar algo que nosotros no necesitamos. Dios no nos va a dar algo que nos va a alejar de su presencia. No, al contrario, Él nos va a dar algo para que nosotros siempre sigamos buscándole y adorándole. Dios no nos va a dar algo que Él conoce, porque ¿quién más conoce nuestro corazón sino Dios? Había un hermano que le decía al Señor: Señor, provéeme un vehículo. Señor, mira, para ir a dejar al pueblo. Una iglesia que conocíamos, y la esposa cuenta el testimonio y dice que él le decía al Señor, y era una oración tan ferviente que Dios escuchó esa oración, porque Dios le proveyó un transporte, Dios le dio un microbús. Y dice que él testificó y todo. Él al principio hizo lo que le prometió al Señor. Comenzó a llevar al pueblo. Él nomás terminaba el culto, llenaba el microbús e iba a dejar a los hermanos. Pero de pronto, cuando buscaban al hermano el día domingo, el hermano estaba en la playa. ¿Y a dónde estaba lo que le había pedido al Señor? En la playa. Por eso, cuando nosotros pidamos, sepamos bien lo que le vamos a prometer al Señor. No le digamos: Señor, voy a hacer esto, y yo te prometo que si tú me das esto, yo voy a hacer esto y lo otro. Dice el Señor que si no vamos a cumplir, mejor no le prometamos. Considerémonos nosotros mismos. Mejor digámosle al Señor: si en tu voluntad está dármelo, que se haga conforme tú quieras. Mis hermanos, cuando él venía, de las tantas veces que él a la hora de culto no lo encontraban, porque él andaba haciendo muchas veces viajes hacia la playa, o él se iba con otras personas, y siendo él el de la obra del Señor, se quedaba ella. Y un día le dijo: no vaya a ser, le dijo, que así como Dios te lo dio, Dios te lo vaya a quitar. Dios no es que sea malo, no, de ninguna manera. Y un día, cuando él venía de regreso, en una de las curvas peligrosas del Puerto de la Libertad, volcó con todo el microbús. Perdió su vida y perdió la vida de los que iban ahí.
¿Esa era la voluntad de Dios? De ninguna manera. Esa era la voluntad del hombre y no de Dios. Porque él que había hecho, había clamado, había pedido al Señor por un vehículo para servirle, para entregárselo a la obra, pero ¿qué hizo con el tiempo? Lo dedicó para sus deleites. Mis hermanos, muchas veces tenemos que pedirle al Señor con sabiduría. Libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, 17. El poder es ilimitado para los que permanecen en Cristo. Cuando nosotros permanecemos en su palabra, estas promesas seguirán vivas donde quiera que usted vaya. Usted se puede ir de El Salvador, puede estar en cualquier lugar, pero si usted y yo guardamos esta palabra, ella seguirá haciendo obras en usted y en mí. Mire lo que dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán ¿qué? Fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Oiga lo que dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Mis hermanos, el Señor le estaba hablando a sus discípulos que si ellos permanecían en su palabra, ellos iban a poder hacer lo que dice el Señor. Cuando usted y yo permanecemos en su palabra y no nos apartamos de ella, estas promesas se cumplen ¿en quién? En usted y en mí. Pero ¿cuándo? Cuando permanecemos en ellas. Si nosotros nos apartamos de su palabra, las promesas de Dios también se apartan. Y aún hay que reconocer que muchas veces alejados de Dios, la misericordia de Él nos alcanza. Sí, porque muchas veces nos hemos alejado y Dios ha tenido misericordia de nosotros que aún estamos con vida. Que cuando nosotros no queríamos muchas veces reconocer la palabra de Dios en nosotros, Dios tuvo misericordia y Él nos alcanzó, y es como hoy estamos en este lugar. Pero mis hermanos, las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Y por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Mis hermanos, hay personas que no van a creer por lo que nosotros digamos, sino que van a creer por los milagros que Dios hará a través de usted. ¿Cuántos somos un testimonio vivo del Señor? Si yo le comienzo a preguntar a usted, cuénteme un testimonio de lo que Dios ha hecho. Uno de los testimonios más grandes es que el Señor hasta aquí nos ha guardado y nos ha sostenido. Que vamos a finalizar este año 2021 y hasta aquí Dios ha sido fiel. Que vamos a finalizar un año donde quizás nos enfermamos, donde quizás un familiar se enfermó, quizás perdimos a alguien, pero Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel porque usted y yo estamos aquí todavía. Mientras que muchos ya no tuvieron la dicha, ya no tuvieron la oportunidad. Yo me recuerdo que en este año mi padre se enfermó. Yo le decía a él, no vamos a ir a un hospital. La palabra del Señor nos dice que Él nos ha dado el poder y el dominio. Así que no vamos a ir a un hospital. Usted no va a visitar un hospital, sino que vamos a recorrer al médico de médicos, que es el Señor. Mis hermanos, fue lo fuerte de la pandemia. Yo me recuerdo que con mi madre y otros hermanos vecinos orábamos por él. Por la mañana, por la tarde, por la noche nos uníamos en clamor, en oración, declarando que Dios hiciera un milagro. Y muchas personas decían, pero mira que tu papá tiene COVID. Bueno, si llegase a tener eso, yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Pero es que ustedes se van a contagiar, no importa. Yo sé quién está conmigo. Mis hermanos, muchas veces él se desesperaba y me decía, hijo, yo ya no aguanto, ya no puedo más, llévame a un hospital. Y decían, no, yo no lo llevo a un hospital.
Tal vez muchos pueden decir, ay, entonces usted era malo porque él ya no podía. No, mis hermanos, es que nosotros debemos de tener puesta nuestra confianza en el Señor. Muchos de nosotros lo primero que hacemos en vez de orar, ¿qué es? Buscar un hospital. Lo primero que hacemos cuando alguien se enferma, ¿qué es? Llamar un taxi o llamar una ambulancia, y lo primero es ir a un hospital, cuando lo primero que debemos de hacer es, como familia, doblar rodillas y decirle: Señor, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo está enfermo en esta hora, pero antes de yo pisar un hospital, voy a recorrer a ti, porque tu palabra me dice que a través de la oración un milagro tú puedes hacer en la vida de esta familia. Pero ¿qué ha hecho usted primero? Recurrir al Señor y no a un médico. Otros no, cuando les duele la cabeza, el estómago o algo, lo primero es la pastilla. Cuando lo primero que debemos de hacer es la oración. Es que esa es la llave del creyente, la oración. Esa es la que nos abre puertas. Yo muchas veces, cuando me he sentido mal, me he sentido enfermo, lo primero que he hecho es decirle: Señor, aquí estoy, usted conoce mi condición, usted sabe que yo no me siento bien, usted sabe que me duele esto, me duele lo otro, pero lo único que sé, que al único que puedo acudir y al único que puedo buscar es a usted. Obre un milagro en mi vida. Y Dios no se deja esperar, porque Dios se glorifica cuando usted se humilla delante de Él. Mis hermanos, mientras nosotros orábamos, Dios hizo el milagro, Dios lo levantó. Ahí anda y ahí sigue predicando la palabra del Señor y testificando que hay un Dios real y hay un Dios vivo que sana y que liberta. Y muchas veces le digo: ¿y si hubiéramos buscado un hospital antes que a Dios? No, primero es nuestro Dios. Luego, si es necesario, vamos a buscar un hospital. Pero primero, buscar la ayuda del Señor. A mí quizás me llegó a dar como 3 días, pasé con una fiebre fuerte. Me recuerdo que un sábado que andaba acá trabajando con los muchachos, siempre en lo de la pandemia, estábamos aquí por escuela bíblica y andábamos las mascarillas, no las podíamos quitar, y me comencé a marear y me comencé a ahogar por lo mismo de la mascarilla, y me puse bien pálido. Me tuvieron que subir, me senté ahí en una de las cortinas y me tuve que ir. Cuando yo llegué a mi casa, me comenzó a dar una fiebre, un dolor de hueso. Pasé 3 días así. Pero mientras yo estaba en esa condición, yo le decía al Señor: Señor, yo no me he enfermado por andar haciendo lo que no debo. Yo no me he enfermado porque yo quiera, sino que hoy recurro a ti en oración. Ahí en esos momentos que yo me sentía mal, yo le decía: Señor, tu palabra dice que tú eres mi socorro. Así que yo vengo delante de ti y pido que restaures mi cuerpo, que quites esta fiebre, que quites este dolor de hueso, que quite todo lo que mi cuerpo está sintiendo ahora, que pueda ser libre. Y Dios no se hizo esperar. Fueron 3 días únicamente los que pasé en cama. Yo el día lunes ya estaba de regreso en el trabajo y en la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a través de la oración nosotros podemos testificar de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios que liberta. Mire lo que dice Lucas 7:3. Lucas Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sánese su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes,
pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi criado y mi siervo, ¿qué le dijo? Sanará. Le dijo, no es necesario que usted vaya a mi casa, solo diga la palabra que yo sé que mi siervo sanará. Muchas veces no es necesario, mis hermanos, que nosotros vengamos y le digamos, Señor, aquí estoy, Padre. No, mis hermanos, con el simple hecho que usted le diga, Señor, aquí está mi vida. Usted sabe mi condición, usted sabe mi necesidad, usted sabe por lo que yo estoy pasando. Solo vengo delante de tu presencia una vez más. Yo solo sé que si usted mueve su mano de poder, algo grande puede ocurrir en mi vida. Así como hizo Dios con aquel centurión. Solo dice que dijo la palabra y aquel criado fue sanado. Las palabras tienen poder. ¿Cuánto creen que la palabra tiene poder? Si usted dice, ay, yo soy un desgraciado, ay, yo estoy enfermo, así será. ¿Por qué? Porque su boca lo está ¿qué? Confesando. Ay, es que yo tengo esto, ay, que yo tengo lo otro. Así va a ser. ¿Por qué? Porque lo que nuestra boca dice tiene poder. Las palabras tienen poder. Pero si usted viene y dice, yo declaro en el nombre que sobre todo nombre, que esta semana que voy a iniciar será una semana de victoria. Yo declaro que esta semana que viene voy a ver proezas y maravillas sobre mi vida y sobre mi familia. Eso es lo que agrada al Señor, que usted declare su palabra. Y cuando nosotros declaramos esa palabra, Dios se glorifica. Han habido quizás semanas para muchos de nosotros, semanas difíciles, semanas duras, pero hasta aquí Dios nos ha sacado adelante y nos ha sacado en victoria. ¿Por qué? Porque hemos declarado ¿el qué? Su palabra. Quiero que me acompañe al libro de Hechos. Hechos 15:25. Perdón, Hechos 16:25. Y mire lo que dice. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos que se soltaron. ¿Cuántos creemos que muchas veces no es necesario abrir nuestra boca, sino que con una alabanza que nosotros leemos al Señor, Él se glorifica? Vea lo que dice, que Pablo y Silas estaban ¿qué? Orando al Señor. ¿Y qué estaban haciendo? Cantando himnos al Señor. ¿Qué significa? Que muchas veces, si usted ya le oró al Señor, ya le pidió, solo exáltele, solo adórele. Por eso cuando nosotros venimos los días lunes, cuando el culto inicia, hay un tiempo de ¿qué? De oración. Después que viene un tiempo de ¿qué? De alabanza. Cuando está la alabanza, usted no puede estarle pidiendo al Señor, porque la alabanza que está es para Él. Usted ya le pidió, usted ya oró. ¿Qué tiene que hacer? Darle gracias al Señor. Decirle, gracias Señor, yo ya pedí, hoy solo quiero adorarte, hoy solo quiero bendecirte. Para todo hay ¿qué? Tiempo. Pero muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros venimos aquí, nosotros quizás, más de alguna vez, bueno, a mí me ha pasado, quizás no tenemos palabras cómo llegar delante de la presencia del Señor. Pero si usted viene y se humilla y dice, Señor, tal vez no tenga nada que ofrecer, tal vez mis manos estén vacías, tal vez, Señor, no tenga nada que poderte decir, pero yo solo he venido a adorarte, solo he venido a bendecirte. Y créame
que Dios se derrama con su presencia y con su poder sobre nuestra vida. Hay oraciones que son con cánticos, hay oraciones que son con lágrimas, pero el Señor las escucha. Y dice que al instante estos hombres vieron la mano de Dios sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a orar y dijeron, me imagino, yo no lo dice la palabra, pero quizás dijeron, nuestras manos, nuestros pies están atados, pero hay algo que no pudieron atar y es nuestra boca. Quizás usted y yo podamos estar en una cama enfermos, pero algo que no podrá el enemigo ni nadie callar es nuestra boca. Ahí donde estamos acostados podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, no importa que esté en esta cama, pero yo quiero adorarte, yo quiero glorificarte, yo quiero darte a ti alabanza, quiero darte a ti adoración. Y mis hermanos, y así como estos hombres de Dios, dice que de presto y de repente vino un terremoto. ¿Y qué significaba ese terremoto? Que habían tocado el corazón de Dios. Y la presencia de Dios descendió sobre aquel lugar que fue tan grande que dice que aquellas cárceles se abrieron, aquellas cadenas fueron abiertas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se glorifica y se manifiesta. Quiero que me acompañen al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 5. 5, 17 y 18. Libro de Santiago 5, 17 y 18. Mire lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio ¿qué? Lluvia, y la tierra produjo ¿qué? Fruto. Elías oró para que ya no lloviera, y dice que Dios escuchó su oración y ya no llovió. Volvió a orar y dice que descendió lluvia, y esa lluvia fue de bendición. Mis hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos delante de la presencia de Dios indignos, inmerecedores. Si Él ya sabe y reconoce, mis hermanos, que no somos merecedores, pero es necesario que nos recordemos a nosotros mismos que no somos merecedores. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, no es porque seamos buenos, sino que es la misericordia del Señor. Yo me recuerdo que estaba pequeño cuando mi madre un día se enfermó y le cayó un dolor muy fuerte en su vientre. Y ella me dijo, hijo, ya no aguanto. Y mientras esperábamos que viniera la hermana que tenemos a la par, me dijo, ora vos por mí. Y en ese instante yo no hallaba qué decir porque era un niño. Y yo quizás en ese momento me sentí como, ¿y yo qué voy a decir? ¿Qué palabras decir? Solo me recuerdo que puse mis manos sobre mi madre y dije, Señor, sánale. Y volví a repetir la misma palabra, Señor, sánale. Y mientras la hermana, cuando ella llegó, oró por ella, pero al final me decía mi mamá, cuando tú pusiste tus manos, no fueron tus manos, fueron las manos de Dios. Porque cuando vos pusiste tus manos, yo sentí unas manos calientes. Y era el poder de Dios en una oración tal vez inocente, porque no entendía y no conocía lo que estaba haciendo. Pero porque
El Señor siempre dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no sé qué, no se aparte. Yo veía y yo hacía lo mismo. Pero Dios escucha la oración aún hasta de los niños. Mis hermanos, Elías oró y vio la mano de Dios. Un niño puede orar por usted, una niña puede orar por usted, un anciano, aunque usted cree y diga: ¿y este qué va a hacer por mí? Dios se puede glorificar, porque Dios, Él usa a quien Él quiere. Muchas veces nosotros decimos: no, es que Dios usa a los preparados, es que Dios usa esto. No, mis hermanos, lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado. Ahí Dios se glorifica. Si usted tiene un corazón para Dios, Dios va a obrar. Eso es lo que busca Dios, un corazón dispuesto. Póngase de pie en esta hermosa tarde.